como siempre, a través de Twitter estamos leyéndolos y escribiéndonos, así que comuníquense @NTN24, @latardeNTN24, @Joely Ramírez. Vamos a seguir con la información en Venezuela. Está sumergida en una sola protesta. Según el Observatorio de Conflictividad, el descontento de los ciudadanos debido a las políticas del régimen de Nicolás Maduro los mantiene en las calles. Solo en el mes de agosto se registraron 800 protestas en todo el país. Los distintos sectores gremiales no descartan la huelga general como forma de lucha para salir de la crisis. Oliver Fernández tiene el informe. La protesta se incrementó 30% en el mes de agosto. Representantes de los gremios llaman a los ciudadanos a tomar las calles en bloque hasta lograr conquistar el cambio en el sistema de gobierno. El proyecto es unificar todas las protestas que se están haciendo. No podemos seguir con focos de protesta cuando el sentir y el objetivo de todos es recuperar el Estado de Derecho y recuperar los derechos humanos que se nos han violentado. Mantener el restablecimiento de esta Constitución. Nuestras reivindicaciones y nuestros derechos se han visto ahora más que nunca afectados con un paquete del gobierno nacional que lo que le aumenta a los trabajadores en un salario se los quita por vía de impuestos, se les quita aumentándole el IVA, se les quita aumentándole la gasolina. Por eso decidimos unirnos y unificar cada una de nuestras luchas en una sola plataforma. Antes del mes de diciembre, la Asamblea Constituyente pudiera tener listo un nuevo texto constitucional, un traje a la medida del gobierno de Nicolás Maduro. Amén de que nosotros desconocemos todo su contenido, porque creo que lo que se ha publicado debe tener un sesgo y no es lo que realmente ha discutido la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, nosotros desconoceremos esa constituyente. Desconocemos ese documento porque el documento vigente, legítimo, aprobado en el año 99 por la mayoría de los venezolanos está aquí. Y para modificar esto tiene que pasar por el concurso y la aprobación de todo el pueblo venezolano. En Venezuela se perdió la calidad de vida. La lucha de los gremios tiene como fin recuperar el bienestar ciudadano. Hacerle el camino menos tortuoso a los que vienen también a formar parte de nuestra familia. Y que los últimos días que nos quedan de vida debemos de tenerlos así como lo esperamos sentir, con una calidad de vida que sea consona con lo que nosotros aspiramos terminar nuestra vida. Los sectores en conflicto decidieron avanzar en una plataforma de lucha. Ya basta de conculcación de derechos, basta de conculcar la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela vigente de 1999. El próximo 24 de septiembre todos los gremios venezolanos se declararán en conflicto y no se descarta una huelga general. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y a propósito de informes, Amnistía Internacional publicó ayer el informe titulado "Esto no es vida", en el que relata la elevada tasa de homicidios en Venezuela. El documento revela los niveles altísimos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades afines al régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con la ONG, Venezuela registra una de las peores situaciones de violencia para un país que no está en guerra. Incluso manifiesta su preocupación por las presuntas ejecuciones que realizan agentes del Estado durante operativos en contra de la delincuencia. En el documento se destaca que la impunidad alcanza 92% en los casos de delitos comunes y 98% para los de violaciones a los derechos humanos. Y según cifras oficiales, esta sí, del Ministerio Público, entre el 2005 y junio del 2017 hubo 8.292 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, una cifra altísima. Por lo tanto, estamos hablando aproximadamente de que el 22% de los homicidios que se cometen en el país los comete el Estado. Primero, la persona ejecutada no constituye ningún peligro para el orden público. Estaba desarmada y las autopsias reflejan, todas las autopsias que hemos consultado fueron disparos en el pecho, el cuello y la cabeza, y las personas estaban en situación de inferioridad, es decir, arrodillados o en un plano inferior a la policía, es decir, arrodillados o acostados. Para analizar este tema saludamos a Nizar El Faqih, abogado especialista en derechos humanos y director general de la ONG ProJuris. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, saludos a toda la audiencia.
Hace unos minutos estábamos escuchando la presentación de este informe y daban cuenta de haber identificado un patrón de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales, torturas, disparos en el pecho con personas o que bien eran civiles o bien eran personas en situaciones de vulnerabilidad. Este tipo de documentación y de hechos que recaba en este momento en el informe a través de Amnistía Internacional pueden servir como base penal ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro? Fíjate, la Corte Penal Internacional ha limitado la investigación que está llevando a cabo sobre Venezuela a la represión que tuvo lugar desde el año 2017 con ocasión de las protestas, y básicamente el centro de esa investigación de la Corte Penal Internacional es la represión que ha ejercido el gobierno venezolano en contra de los disidentes, en contra de la oposición, en contra de la sociedad que organizada ha salido a protestar para reclamar sus derechos, para reclamar un cambio de rumbo en el país. De modo que, bueno, ese es el centro de esa investigación. Eso no quiere decir, y por eso es muy acertada tu pregunta, que elementos como los que nosotros estamos viendo aquí en este informe de Amnistía Internacional puedan también ser parte de la investigación que desarrolla la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que considere que los elementos están dados para poder elevar eso a un proceso penal ante la Corte como tal. De modo que no es descartable que eso sea así, pero en este momento pues la orientación que tiene el informe de Amnistía Internacional es otro. ¿Cuál es la gravedad que en este informe se destaque que el Estado venezolano no garantiza el derecho a la vida tras el alto número de homicidios que se han registrado? Mira, yo creo que refleja la situación desastrosa que vive Venezuela. Venezuela hoy es yo no diría una crisis humanitaria, yo lo llamaría un desastre humanitario complejo de unas magnitudes que no tienen precedentes en Venezuela, pero un desastre humanitario complejo que no tiene ninguna precedente en la región, en el continente. Esto que está pasando en Venezuela es una situación sin duda de dimensiones desconocidas para el hemisferio. No solamente estamos hablando, como bien lo diagnostica Amnistía en ese informe, de un problema que se da en un contexto de crisis de alimentos, crisis de medicamentos, una crisis de persecución política contra la disidencia, una crisis de falta de institucionalidad democrática, una crisis, bueno, de absoluta carencia de prestación de servicios públicos, sino que además a eso se le agrega la situación de violencia desbordada que hay entre civiles, digamos la delincuencia civil, la delincuencia que atraca a una persona para robarle su dinero, para robarle su quincena, que opera en los barrios o opera en las ciudades, que opera en diferentes estados del país, pero también estamos hablando de la violencia que ejerce el gobierno a través de las Fuerzas Armadas y a través de las fuerzas policiales que controla el gobierno nacional. Estamos hablando de un país en el que 89 por cada 100.000 habitantes es la tasa de homicidio, una tasa de homicidios que triplica la tasa de homicidios de Brasil, que duplica la tasa, que está por encima de la tasa de homicidio de países como El Salvador, que son conocidos históricamente por la violencia que hay en esas sociedades. Pues hoy Venezuela rompe todos los récords en esa materia también. Justamente a nivel regional vemos índices preocupantes de homicidios en Brasil, Colombia, Venezuela, México, El Salvador. En este caso entiendo que es el tercer país con más muertes violentas. Estamos hablando de Venezuela. ¿Cuál es la fortaleza de un Estado y sus instituciones que, si bien responden solamente a las órdenes de un régimen, que no gozan de toda la independencia, tampoco pueden garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos? Bueno, sin duda pareciera que las prioridades, no pareciera, que hay que ser muy directo en este sentido. El gobierno de Venezuela tiene prioridades muy claras y esas prioridades las ejecuta muy bien. Yo no creo, a diferencia de lo que diagnostica el informe, yo como defensor de derechos humanos, como activista que he estado estos últimos años trabajando con prisioneros políticos y revisando lo que es la persecución estatal, yo no creo que sea una imposibilidad del Estado venezolano, del gobierno, de poder implementar políticas de seguridad apropiadas. Yo más bien creo que el gobierno tiene unas prioridades muy claras y esas prioridades, en primer lugar, es controlar socialmente a la población, es ejercer la violencia para reprimir a un pueblo que hoy exige un cambio de gobierno, es ejercer la violencia institucional para callar las voces de los disidentes, para meter preso al diputado Juan Requesens, para torturar a los presos políticos y desarticular las organizaciones de la sociedad civil, para que no exista en Venezuela la posibilidad de exigir cambios democráticos.
y por tanto ha dejado de lado las funciones básicas que tiene un gobierno, que es gobernar, que es prestarle servicios a sus ciudadanos, que es estar al servicio del ciudadano venezolano. Pues y por eso ocurren cosas como estas, una violencia alarmante que además el Estado ha enfrentado con operativos policiales que vienen implementando, diferentes operativos que vienen implementando el año 2000, que han fracasado todos. El último que hemos visto ha sido el operativo de liberación del pueblo, OLP, después se le colocó la letra H, OLHP, que son operativos que mayormente priorizan la represión, que priorizan la actividad estatal represiva, en la que funcionarios militares y funcionarios policiales que no están adiestrados para tratar al civil penetran en lugares, sobre todo zonas vulnerables de Venezuela, en donde están sectores populares, sectores donde existe pobreza y pobreza extrema, y sin ningún tipo de control allanan ilegalmente las viviendas, detienen ilegalmente a las personas sin seguir ningún debido proceso, las encarcelan, algunas de ellas han resultado ejecutadas, es decir, asesinadas por funcionarios policiales que luego no responden ante ninguna justicia porque no existen procedimientos para aplicar investigaciones a estos funcionarios, no existen de ninguna manera sanciones para estos funcionarios, de modo que es una situación que tiende a repetirse y que en esa repetición se ha convertido en una espiral que además tiende a agudizarse, a incrementarse. Lo que estamos viendo son los resultados catastróficos que esto está teniendo. Los índices de criminalidad en Venezuela siguen subiendo, mientras que la impunidad ya ronda más del 90%, que además se ha mantenido también de forma sostenida en el tiempo en los últimos años. Minister, con estos índices en todos los tópicos que has mencionado, ¿estamos ante un punto de no retorno o cuál sería la clave para restablecer el Estado de Derecho, la independencia de las instituciones, etcétera? Mira, sin duda siempre hay posibilidad de mejorar la situación y yo soy un militante de la reconstrucción de nuestro país. Eso pasa, y es mi opinión, pasa por la recuperación de la democracia en el país. Pasa por tanto, un cambio de gobierno. Es un cambio de gobierno en el que existan titulares del Poder Ejecutivo principalmente y de los poderes públicos que estén de cara al país y que reconozcan la inmensa situación catastrófica en materia humanitaria que está viviendo el país para poder atenderla. Creo que hay éxitos en diferentes países del mundo que pueden aplicarse en Venezuela, planes de seguridad como por ejemplo los que nosotros vemos en nuestro país vecino Colombia, en Medellín, por ejemplo, cómo transformaron la ciudad más violenta de este país en una de las ciudades con mayor sostenibilidad y con mayor paz en materia de índices de violencia de ese país y un caso de estudio en la región. Hay diferentes ejemplos que Venezuela puede seguir para recuperar los espacios públicos, para afrontar la criminalidad no solamente desde la óptica sancionatoria y desde la óptica, de un Estado que reprime, que pone mano dura, sino también desde la óptica de políticas integrales, de recuperación social, de reinserción de las poblaciones más excluidas, de un trabajo en el área de educación, en el área cultural, que son las claves que han funcionado en el mundo para recuperar países, ciudades, localidades que están sumergidas en la violencia. Nada de esto lo escucha el gobierno venezolano, nada de esto lo va a implementar el gobierno venezolano, pero eso no significa que no haya esperanza de cambio, como te digo, un cambio de gobierno, un cambio de régimen que empiece por la recuperación de la democracia, dará pie a que los mejores venezolanos y los mejores expertos puedan sumar sus voluntades para que esta situación tan dramática que vive hoy el país pueda empezar a cambiar en el futuro venezolano. Te agradezco el tiempo para la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ti y saludos.